Desde los inicios de Colombia, en la época colonial, la división de clases sociales comenzó la segregación, incluso entre familias. Los españoles empezaron esto al no ceder el poder a sus hijos nacidos en el nuevo reino de Granada, los criollos. Allí comenzó la cultura del que tiene poder, abusa y lo hace sobre quien no lo tiene. Nace entonces el sentimiento de impotencia y vulnerabilidad que ha estado presente en todos los conflictos internos colombianos. La mayoría del país siempre ha estado gobernado por unos pocos, sometiendo a las decisiones que tomen, sin consultar a los demás ciudadanos. Por esto, el pueblo ha decidido levantarse en armas. Aunque parecen diferentes conflictos, resulta ser siempre el mismo, permitiendo que los grupos alzados en armas crezcan y se expandan a otras regiones. En medio de esta situación vivió Obregón en una de las peores épocas de violencia en Colombia durante el siglo XX, siendo un artista enfocado en los conflictos políticos sociales, a diferencia de sus contemporáneos de la escritura y pintura, quienes focalizaron su obra en temas ambientales y una revolución netamente estética. Es toda esta avalancha de actos violentos que se arraiga culturalmente, al punto de ser parte de la vida diaria, lo que hace que Obregón desate en sus cuadros la polémica en altas esferas sociales, con obras como El estudiante muerto y Luto por un estudiante, ambas de 1957. En su obra, Masacre del 10 de abril de 1948, muestra una pila de cadáveres que deja al descubierto toda la ira y desesperación que sentían los bogotanos al ver a su representante ante las clases altas asesinado públicamente. Violencia de 1962 refleja los traumas generados por los hechos del Bogotazo, suceso en el que muere Jorge Eliezer Gaitán, el personaje más influyente de la época y prócer del pueblo. Simultáneamente en esta obra, Obregón hace alusión a las tierras del Quindío, donde evoca los actos de violencia ocurridos y lo hace a través del cuerpo femenino en cinta violentado. Obregón se identifica con la obra de Pablo Picasso, siendo un artista revolucionario que no huye de la realidad, sino que por el contrario, la expresa en su arte y la afronta creando un punto de quiebre e instigando a las mentes que se encuentran en altas esferas del poder nacional. Parte de la importancia de la obra de Alejandro Obregón radica en que varias de sus piezas icónicas fueron reflejo de la violencia que hostigó y se arraigó en la nación, y que actualmente sigue en su andar, no en las mismas formas, pero sí con paso firme. Como creador de imágenes, Obregón sufre de forma muy personal el conflicto. Su trabajo es una especie de catarsis con la cual es sencillo identificarse. La protagonista de la pintura es un ejemplo visual del por qué la violencia se ha generalizado. Si bien la mujer es una de las principales víctimas, nuestra sociedad se ha encargado de alguna forma de normalizar esta situación, por la propia difusión de los problemas de un modo tan continuo y impersonal como los medios y rumores. Se ha llegado a acostumbrarse a los hechos de muerte y otro tipo de desgracias, al punto de que se pierde la sensibilidad y la empatía, teniendo como resultado el desinterés de los asuntos que no afectan de forma directa a cada individuo. Obregón nos trata de mostrar una Colombia mal dirigida, mal gobernada, en donde la guerra se vuelve un negocio, estandariza la muerte como un número y no como una vida que no produce. Derechos. Si bien es cierto que la mayoría de los personajes activos en este conflicto son hombres, Alejandro Obregón muestra en su obra que las mujeres han sufrido también igual que nosotros, ya que ellas son las madres de todas las víctimas y también han sido vulnerados sus derechos y hasta su dignidad. El salir de la violencia debe ser un compromiso de todos los colombianos, ya que la violencia no solo la encontramos en las zonas de conflicto armado, sino en el diario vivir de cada uno de nosotros. Entonces necesitamos crear una conciencia de solidaridad y tolerancia para así crear también un cambio en el pensamiento de todo el país. En nuestro país, la violencia se promueve debido a los grandes problemas sociales que han surgido a través del tiempo. Algunos de estos problemas son el narcotráfico, la pobreza, la mala educación, la falta de empleo y algunos problemas culturales. Entonces, si vamos a hablar de un buen acuerdo de paz, no solamente necesitamos la desmovilización de los grupos al margen de la ley, sino que también necesitamos una solución para los problemas anteriormente nombrados. También en un buen proceso de paz necesitamos seguir la justicia transicional, en la cual cada victimario o actor de este conflicto tenga un juicio justo debido a los actos cometidos, y así las víctimas poder tener mayor tranquilidad y poder depositar la confianza en este acuerdo.